Qué alegría que a pesar del día o del momento no más lluvioso, aquí estamos. Se puede superar todo cuando realmente lo deseamos. Yo creo que muy bien exhortados estamos en cuanto a esto para seguir diciendo lo mismo. Usted ya lo sabe. Se puede hacer esfuerzo para cualquier cosa y muchas veces para poder recibir el consejo de nuestro Dios nos es difícil. Abramos las Escrituras al libro de los Proverbios, capítulo número 21, Proverbios 21, versículo número 5, 21:5. Dice así la palabra de nuestro Dios: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Oramos. Buen Dios y Padre eterno, pedimos en esta hora que nos bendigas por medio de tu palabra, pidiéndote, Señor, que nos des el entendimiento, la comprensión de tu palabra, del consejo que tú quieres darnos para nuestra vida y para todo aquello que dependerá de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, oramos para que quites los estorbos, toda preocupación, todo aquello que puede afectar o nos está afectando. También oramos para que bendigas a aquellos que después de esta reunión recibirán esta enseñanza y premia con esta entrega de congregarse para oír de una manera directa tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. El versículo número 5 tiene más de lo que nosotros podemos leer. Tiene más de lo que dice, de lo cual se necesita también diligencia para poder saber qué es lo que hay dentro de esa porción, dentro de esas palabras. Y vamos a irlo comprendiendo primeramente dando el tema para esta noche. Y es un tema realmente muy, muy importante. Son cosas que nosotros debemos de saber. Y no solo saber, como lo dice de alguna manera el versículo que hemos leído, sino echarlo a andar. No solo conocerlo, sino aplicarlo a nuestra vida. Someternos superando todas aquellas cosas que pueden hacer que este consejo no se dé en nosotros por negligencia. Entonces aquí habla un contraste entre la diligencia y la negligencia. Y si nosotros lo leemos, el versículo, posiblemente no veamos ahí proyectos, planes, etcétera. Sí lo hay en este versículo. Hay que buscarlos, hay que hallarlos. Leía: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Mire qué tremenda la palabra que nos está de un solo dándonos que hay recompensa, que no vamos a esforzarnos por gusto, que no vamos a sembrar sin recibir fruto. Pero también el mismo versículo nos dice la contraparte, nos dice el contraste. Dice: mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Debemos de saber qué es lo que dice, qué es lo que significa de aquel que se apresura alocadamente. Eso es todo lo contrario a la parte A del versículo. Entonces, el tema para esta noche, no lo dije, lo repito: proyectos y planes que llevarán al éxito. Tiene que importante:
proyectos y planes que llevarán al éxito. Y lógico, en contraste con el arrebato de que lleva a la pobreza. ¿Por qué hay apresuramiento? ¿Por qué hay arrebato? O sea, eso tiene un origen, tiene una razón. Y muchas veces nosotros, por falta de conocimiento, no lo podemos lograr, porque rápidamente nos damos por vencido. Rápidamente también queremos ver los frutos. Y la oposición que se presenta no es fuerte, pero es suficiente para detenernos y que nosotros desistamos. Entonces, antes de que podamos ver algunas cosas muy importantes en cuanto a proyectos y planes que nos van a llevar al éxito o que llevarán al éxito, necesitamos saber, por ejemplo, qué es pensamiento. ¿Por qué en el versículo aparece los pensamientos del diligente? Ciertamente tienden a la abundancia. La palabra hebrea, makhashaba, eso no se preocupe, eso pueda ponerlo como usted quiera, de todos modos esté en hebreo y no de nada sirve que esté o no esté con las palabras correctas. Le voy a repetir, con K, M-A-K, makhashaba, S-H, makhashaba, tildada la última A, significa invención, primeramente. Invención. Entonces, si nosotros decimos las invenciones del diligente, entonces, ¿qué es invención? Es acción y efecto de inventar. Esa es invención. Acción y efecto. Fíjese bien, acción y efecto de inventar. Pero también esa palabra significa intención. Entonces podríamos decir las intenciones del diligente, esta es la diferencia. Las intenciones, porque también las tiene el negligente. Las intenciones del sabio, pero también podríamos decir las intenciones del tonto. Entonces, pero aquí la diferencia es que las intenciones del diligente ciertamente conducen a la abundancia, o sea, conducen al éxito, conducen a lo deseado. Y qué tremendo es de que uno de los problemas graves que la gran mayoría de los niños y los jóvenes tienen o tenemos cuando lo somos, es que nosotros nunca nos ponemos a pensar quiénes son los que dependerán de nosotros. No alcanza nuestra mente, no alcanza nuestro corazón a darnos cuenta quiénes van a depender de nosotros. Porque fíjese que cuando uno es negligente, uno se convierte en papá. Y cuando uno se convierte en papá, hasta ese momento se da cuenta uno que ese ser ahí tan pequeño es lo que ha salido de uno. O sea, es algo que le cambia el cerebro, le cambia todo a uno, y uno ve que aquel es su hijo. O sea, uno dice, es mi hijo. Y qué triste es comprender eso y saber que como joven no le puedo ni siquiera suplir sus necesidades mínimas. No digamos las que se debe de merecer como hijo. Entonces nosotros no nos percatamos de esto, entonces no tenemos conciencia de quiénes van a depender de mí. O sea, a quiénes voy a bendecir o a quiénes no voy a bendecir, porque no se trata de maldecir tampoco. Con solo el hecho de no bendecir ya es una situación difícil. Entonces, es triste y lamentable de que nosotros no podemos en cierta edad entender esta verdad, y es por eso que tenemos que sentir el látigo de nuestros padres, tenemos que sentir el látigo de nuestro pastor, porque qué dale y dale el pastor con lo mismo, ¿verdad? Porque normalmente no lo comprendemos. Si los viejos nos cuesta entenderlo, y aunque lo entendamos, sentimos que ya es demasiado tarde,
pero no tan tarde si Dios te lo está diciendo. Porque aún tus últimos días, nuestros últimos días, podemos tratar de darle lo mejor a nuestros hijos, aunque no sean posiblemente las cosas que tuvimos que haberle dado en aquel tiempo. Por lo menos hoy les podemos dar un buen consejo, que es más de valor que cualquier cantidad de dinero. Entonces, intención, ¿qué es intención? Determinación de la voluntad en orden a un fin. Mire lo que significa. Intención, determinación de la voluntad en orden a un fin, deseo, voluntad. Entonces, si nosotros leemos de esa manera el versículo, diríamos las intenciones. Mira qué precioso, las intenciones. ¿Y qué es la intención? Es determinación de la voluntad en orden a un fin, deseo, voluntad. Entonces podría decir, las intenciones del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Pero eso lo hemos venido a saber ya viejos. Algunas cosas, muy pocas, los que tuvieron la dicha de tener padres, aunque no eran creyentes, padres sabios, padres entendidos, padres diligentes, y de seguro porque ellos tuvieron el privilegio de tener padres iguales, que le enseñaron, que le inculcaron, que le pusieron límites, que les pusieron exigencias y les impusieron disciplinas y correcciones. Porque eso no sale de la nada. La diligencia no sale de la nada. Si no lo explico hoy, lo explico mañana eso, con la ayuda del Señor. La diligencia no sale de la nada. No es, yo soy diligente porque mire, yo ya nací diligente. No, no es así. Entonces, también esa palabra que está traducida con otro como pensamiento, también significa plan. Necesita plan. Entonces diríamos, los planes del diligente. Oiga, los planes. ¿Y qué es un plan? ¿Qué es un plan? ¿El plan por sí mismo da frutos? ¿El plan por sí mismo da abundancia? Solo porque tengo un plan ya tengo éxito. Ya tengo un plan, entonces soy millonario, ya soy millonario. No, no tengo ni 5, solo tengo el plan. Solo tengo el deseo. Solo tengo la voluntad en sus varias definiciones. Entonces, un plan a mí no me hace rico, pero si soy diligente, ese plan me va a llevar al éxito. Ese plan me llevará a la prosperidad, me llevará a la abundancia. Amén. Entonces, plan, consejo, designio, determinación, diseño, medio, obra ingeniosa. Mire todo para lo que se usa esa palabra que se ocupa aquí en el proverbio. Entonces, donde usted la quiera aplicar, donde usted en su vida es aplicable, mire qué precioso. Dios dice, solo sé diligente. ¿Pero qué es ser diligente? Hay niños, hay jóvenes que son diligentes, no porque ellos nacieron así, sino porque sus padres, con todo lo que le han enseñado, los han vuelto diligentes. Un niño que se apresura a recoger algo que se le cayó a una persona adulta, ese niño dice, uy, qué niño más diligente. Sus padres lo han hecho diligente, sus padres lo han vuelto educado, lo han convertido en una persona atenta, servicial. El niño no es así nomás, se le enseña. Ahora, ¿quién es diligente? La palabra hebrea es Harut, K-J-A-R-U tildada T-S, Harut. Esa es la palabra diligente. Propiamente significa incisión. Mire qué importante ir para poder comprender que proyectos y planes me van a llevar al éxito si soy diligente. Eso significa
la incisión es la herida que se hace, como la que hace, por ejemplo, el médico cirujano con el bisturí. Cuando él hace esto, cuando él rompe, esa es una incisión. O sea, hacer una hendidura es incisión. Es hacer una hendidura en donde usted quiera hacerlo. Entonces, esa palabra es lo mismo para incisivo. Entonces, el diligente es alguien incisivo. Mire qué precioso. Entonces, el incisivo es el que obra, el incisivo es el que actúa, pero ¿en qué obra? ¿Pero en qué actúa? En el plan. Él tiene un plan. Por ejemplo, uno de padre cuando tiene a su bebé, uno hace un plan en su mente. Uno hace un plan en su corazón. Y uno dice, yo voy a lograr en mi hijo esto. Entonces, hay que ser diligente. ¿Qué es ser diligente? Incisivo, cortante, mordaz. Eso significa la palabra incisivo. Cortante, punzante, mordaz. También se aplica, el diligente es ansioso en el lado positivo, porque está el lado negativo de la ansiedad. Pero ansioso es que hizo su plan y lo quiere desarrollar. Es incisivo, quiere desarrollarlo. Está ansioso, anhela, también la palabra, es aquel que anhela. O sea, ya no me aguanto porque llega el tiempo. El diligente no lo hace fuera de tiempo, espera el tiempo. El diligente está con la ansiedad, es decidido. Esa misma palabra significa decidido. El diligente, decidido. Nada lo va a hacer cambiar, nada lo va a detener. No se aguanta por empezar lo que quiere. Ha hecho un plan y eso lo va a lograr. Ese es el diligente. Nos llevará a la abundancia. La palabra motar, tildada la A, motar, abundancia. Que es, fíjese qué tremendo. Motar significa superioridad en. Mire qué importante, mire qué interesante entender esto. Usted no crea que yo vengo a darle una clase de hebreo si no sé hebreo. Yo vengo a tratar la manera de transmitirle la bendición que tiene este versículo para que su vida sea una vida de éxito, para que su familia sea una familia de éxito, para que su vida sea una vida de abundancia, pero tiene que saber que eso no le va a venir por sí mismo. Tiene que lograrlo, tiene que alcanzarlo, tiene que hacer planes. Si usted quiere estar en superioridad, tiene que hacer una labor. No solamente hacer un plan y ahí dejarlo. No, hacer un plan y echarlo a andar. Entonces, esa palabra abundancia significa también fruto. Entonces, si nosotros volvemos a leer, decimos, los pensamientos, mire qué tremendo, la intención, el plan o la determinación o el diseño o la obra ingeniosa del diligente, o sea, del incisivo, de el que anhela, ciertamente tendrá éxito, ciertamente tendrá abundancia, ciertamente tendrá superioridad. Hermanos, seamos honestos. Yo estoy de acuerdo que no importa cómo sea el hombre común, puede lograr adquirir y recibir como lo hemos estado aprendiendo. Pero óigame, no podemos tampoco decir que el que ha esforzado en ser un profesional, alcanzar, no podemos decir que ese no va a alcanzar una superioridad. Claro que sí, y más posiblemente que el que nunca quiso hacer nada. Esa es otra cosa. Hermano, es una verdad. Hay una superioridad en algún sentido, en algo. Ha despejado más el cerebro, puede captar algunas cosas con mayor facilidad. Tal vez las va a captar aquel que es común en todos los sentidos. Pero este puede ser que tenga más facilidad de entender las cosas. Aquel las va a entender, pero este posiblemente en un tiempo menor. ¿Por qué? Porque hay una superioridad.
Y esa es una verdad que debemos de aceptar. Si este es un hombre realmente diligente en el sentido que hemos estudiado. Porque si tiene esa superioridad y eso lo hace tener un concepto mayor del que realmente es, entonces cae en el problema de lo que dice Pablo. ¿Aló? Me estoy dando a entender. Es que quiero ser amplio, hermano. Porque no solamente vamos a tratar de levantar al que no es nada y vamos a opacar al que se ha esmerado en su vida. No, no es así. Es un equilibrio. Espero que me esté dando a entender. Entonces, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Ya lo vimos por lo menos en la palabra hebrea, todo lo que podemos encontrar en ese versículo parte A. Veamos la parte B. Mas todo el que se apresura, fíjese bien, mas todo el que se apresura, la palabra hebrea U-T-S, su raíz primaria es hacer presión, fíjese bien, hacer presión es su raíz primaria. Por implicación es acercarse apuradamente. Y viene también el significado de afanarse, viene también el significado de ligero, de prisa, de apremiar. Pero aquí en el sentido negativo de apresurarse, porque el diligente está, ¿cómo le dijera cuál fue la palabra que usé? Está afanado por hacerlo, pero en el afán positivo, o sea, en el afán de que ya quiere, o sea, no va a renunciar a lo que ha hecho como proyecto o como plan. Está esperando ansiosamente el querer iniciar. Pero en este caso, estamos hablando ya del negligente, estamos hablando ya también del insensato. El insensato aquí en este caso ligeramente quiere actuar, pero sin hacer plan. Ese es el problema. Quiere las cosas así sabiendo de que todo tiene un tiempo. En ese sentido lo estoy diciendo. Entonces, la parte dice, más el todo el que se apresura. Y añade la palabra alocadamente. Aquí la palabra hebrea es sakal, con K, sakal. Alocadamente. Esta palabra significa entorpecer. Significa neciamente. Amén. Entonces, decimos, mas todo el que se apresura locamente, o sea, el que se apresura de esta manera, entorpece, arruina, podríamos estar diciendo, y también se ocupa para algo que se hace y que causa risa, o sea, ser risible. El insensato lo que hace da risa, en el sentido de que no va a poder. ¿Cómo va a levantar eso? ¿Cómo lo va a lograr? Imposible. No, yo voy a hacer tal cosa, pero no te has levantado ni de la cama. No, pero yo voy a hacer, pero ni siquiera te has inscrito. No, pero yo voy a ser astronauta, pero parece igual que Cantinflas. Disculpe que lo saque a Cantinflas, pero él saca unas cosas que son una verdad de aquellos que son negligentes, aquellos que son insensatos. Cuando le pregunta a la mujer que le gusta a él, que la quiere tener como novia y que le está diciendo que él está en la Fuerza Aérea y le dice, ¿y tú manejas esos aviones? No, ahorita solo los empujo, dice. Con empujar un avión no se va a manejar, no se vuelve alguien piloto. ¿Y cuántos somos así? Somos negligentes, somos insensatos. Y estoy hablando del proyecto de la vida. Repito, me preocupa que nosotros no pensemos en los que vamos a cubrir, o sea, a los que vamos a alimentar, a los que vamos a vestir, a los que vamos a nutrir, a los que vamos a educar, a los que vamos a enseñar, a los que vamos a formar. No lo pensamos.
Y se debe a que la gran mayoría, cuando tenemos hijos, no somos aptos para ser padres. Porque el hecho que yo engendre un hijo y que nazca no significa que sea padre en el buen sentido de la palabra. Solamente soy padre biológico. No hablo de eso, de tener la capacidad de ser padre, de que la mujer tenga la capacidad de ser madre en el sentido completo de la palabra, no solamente porque concibió y dio a luz, porque muchas lo dan a luz y lo abortan. Esa no es madre, es asesina. Y el hombre que lo consiente o que conduce o que provoca también se vuelve asesino, no es padre. Entonces, de personas naturales pasaron a ser asesinos. Y si hubiera una ley que los mete presos, estarían presos. Entonces, dice, repito, más el que se apresura alocadamente, ¿cuál es el resultado? De cierto va, oiga, de cierto va a la pobreza. Aquí la palabra hebrea makzor, M-A-K-J-S-O-R, makzor, perdón, M-A-K-J-S-O-R, así se escribe. Significa deficiencia. Y de aquí es que se toma la palabra empobrecimiento, de esta palabra, de deficiencia. Esta misma palabra significa falta, faltar, necesidad, necesitado o pobre. Entonces mire qué tremendo, mas todo el que se apresura alocadamente, oiga mi hermano, ¿no cree usted que es ser alocado, ser padre a los 18 años? Ser madre a los 15 años, a los 17 años, ser padre a los 21 años, ¿no cree usted que es ser alocadamente? Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar como padres? O sea, ¿cuál es el fruto que estamos dando? Estamos dando un hijo, pero ¿cómo será este fruto? Deficiente. En todos los sentidos. Primero, porque yo como padre no tengo madurez para educarlo. Por lo tanto, ¿qué madurez puede tener mi hijo? Si la mamá no tiene madurez para criar a esa criatura, ¿cómo va a ser ella como madre? ¿Y cómo va a ser ese hijo o esa hija de esa madre? Deficiente. Es triste. Y es muy lamentable. Es bien triste que usted y yo, o quienes sean, o quienes seamos, empezamos a ver algo de respiro, pero ya estamos a punto de morir. Ya no le debemos a nada a nadie, pero ya no hay un sentido de la vida. Ya no hay una razón por qué esforzarse, porque ya la vida prácticamente ya la vivimos. Entonces a usted le vienen con algo bonito o con algo valioso, y es por eso que usted va a notar que la mayoría de los padres que ya están bien adultos, sí, ay, gracias, no te hubieras molestado, hijo. O sea, le traigo el perfume que usted siempre quiso tener. ¿Y hoy para qué? Dice, para que me lo estén oliendo aquí los chuchos y los gatos. Si ni salgo. Ya no visito amigos, ya no me visitan. Ay, papá, mire, yo le voy a regalar el carro que usted siempre ha soñado. Ya no puedo manejar, ya me prohibieron. Ya el pie izquierdo no me funciona. La mano derecha me tiembla. Y no miro. Hermano, es duro. Ahora, ¿quién es el responsable de que yo sea un viejo así? Por un lado, pero también mis padres. Porque si he llegado a hacer eso como adulto es porque no tuve una formación. Mis padres no tuvieron un plan. No tuvieron un diseño para la vida. Qué lindo sería que usted pueda tener este plan y decir, yo voy a hacer esto, esto, esto y esto. Cuando concluya esto, voy a iniciar esto, esto, esto y esto y esto. Muy, muy, muy pocos lo logran.
es la realidad de las cosas. Ahora, fíjense que cuando vemos el tema de los diligentes, este versículo número 5, lo voy a volver a leer, y en lo que usted busca, el 10:4, dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Mire lo que dice el capítulo número 10 y versículo número 4. Dice así, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El capítulo número 12 y versículo número 24, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. ¿Quiénes son los que terminamos toda nuestra vida alquilando? ¿Quiénes? Le pongo solo un ejemplo. Hay muchas cosas que les puedo decir, que son una verdad quizás en casi todos o en algunos de nosotros. Yo esperaría que en algunos de nosotros. ¿Por qué? Le estoy hablando en cosas materiales. Versículo 27 del 14, del 12, perdón, 12:27. 12:27. El indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Veamos otro más. Capítulo 13, versículo número 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Hace un momento se lo dije, quiero ser astronauta, pero ni siquiera me he inscrito. Yo voy a ser doctor, pero ni siquiera el bachillerato quiero sacar. Quiero ser profesional y no me gusta el estudio. Quiero estudiar, pero estoy muy enamorado de la pelota. Amén. Veamos sus planes o sus proyectos como en el capítulo 15, versículo 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. ¿Tenemos planes? Sí, está bien. Hagamos planes, pero cerciorémonos, asegurémonos, oigamos los diferentes consejos, oigamos las diferentes opiniones, tomémoslas en cuenta todas porque ahí se afirman nuestros deseos, ahí se afirman nuestros planes. Hermano, el Señor nos llama a ser diligentes en todos los sentidos. No es solamente en que yo estoy seguro de que esto funciona. No, hay otros que saben más que yo. Hay otros que tienen una mayor madurez, si es que me considero maduro. Hay otros que tienen otros conocimientos que yo no tengo o que superan los que yo tengo. Hay otros que me llevan 30 años de experiencia. Hay otros que llevan muchos años de conocimiento. Entonces, aunque yo esté seguro de que esto funciona, la palabra me enseña, busca el consejo. Porque en la multitud de ellos está el éxito, o está la respuesta, o está la salida. ¿En cuál estoy? 15:26, ¿verdad? 15:22. Sí, 20:18 ahora. 20:18. Los pensamientos con el consejo. Oiga, que los proyectos, óigame, cuando yo leo pensamiento, yo leí todas las definiciones de lo que es pensamiento. No solamente es el pensamiento que tengo, no, ese pensamiento puede ser un plan, un diseño, un deseo. Ve que cuando ocupo, yo no le puedo estar diciendo qué momento, pero cuando usted lea pensamiento, yo quiero que usted tiene clara la definición de lo que es pensamiento.
en nuestra versión y todas las definiciones que tiene. Entonces, el 20:18, lo voy a repetir, dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. Mire qué tremendo. Y si es un plan, y con dirección sabia se hace la guerra. Pero quiero que veamos el capítulo 6 y versículo número 18. O sea que espero que esté a tiempo para usted, joven. Aquí es lo diferente, mire. 6:18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que presurosos para correr al mal. Esto es lo contrario. Déjeme ver si el otro funciona. El capítulo número 12, el 15, 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Fíjese bien, ya vimos que en la multitud de consejos nuestros planes se afirman. Entonces, cuando usted encuentra el correcto, a eso se está refiriendo, podríamos decir, este versículo que acabamos de leer. ¿Era cuál le dije? El 12, disculpe que yo lo pierdo aquí por un momento. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece, el que recibe dentro de los consejos el acertado, el correcto, el que él considera que es el prudente, pues por eso ha consultado, entonces ese es sabio. Capítulo 15. Versículo 26. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, del negligente, del insensato. Amén. Resumamos hasta aquí. El apresurado es el insensato, ¿verdad? El negligente. Iguala el fin del negligente. El que se apresura iguala el fin del negligente. ¿Cómo? Porque alcanza la pobreza, porque alcanza la miseria. Capítulo 10 y versículo número 4. La mano negligente empobrece. El negligente y el que se apresura tienen el mismo resultado. Mas la mano de los diligentes enriquece. 19:15. Último, 19:15. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Amén. Ahora, tengo tiempo, gracias al Señor, porque quería que viéramos esta cantidad de citas bíblicas para que veamos que no solamente es una retórica la explicación, no es solamente un relleno la explicación, no es solamente que queremos cubrir los 50 minutos que tenemos de enseñanza, sino que usted vea por la propia palabra la verdad de lo que estamos enseñando. Que esta es una realidad, muchos de lo que hoy podemos decir, esto es cierto. Uno de joven no lo cree. Uno de joven dice, no, a mí no me va a llegar, a mí no me va a pasar. Yo voy a salir bien, yo lo voy a lograr, a mí no me van a avergonzar, yo lo voy a demostrar. Eso se queda en puras palabras si hay negligencia. Entonces, el contraste será entre la industria constante y la precipitación. Y yo quiero aclarar esto.
no es lo mismo diligencia que precipitación. Veamos la diferencia. La diligencia, por ejemplo, primero, esta supone la reflexión en la mente a la que sigue una voluntad pronta en poner en práctica los medios oportunos. Mire lo que es la diferencia en diligencia, que no es lo mismo que precipitación. Es que esta supone la reflexión, oiga, la reflexión en la mente a la que sigue una voluntad pronta en poner en práctica los medios oportunos. Hay una meditación, hay una reflexión, estoy consciente de que esto es lo correcto, estoy consciente que esto es lo bueno, lo necesario, entonces vengo y mi voluntad actúa. Qué importante la diligencia. Por eso cuando la persona es diligente, que lo ha alcanzado, es la persona que no se detiene, es la persona que alcanza, es la persona que logra, es la persona que llega a tener superioridad. Y lo dice la Escritura, no lo estamos sacando de algo secular, lo dice la Escritura. Fíjese bien, la precipitación, porque no es lo mismo ser diligente que precipitado, no es lo mismo. Porque muchas veces uno cree ser diligente y por ser diligente, por ser apresurado, y uno no puede manejar la diferencia en ambos, uno comete errores. Uno echa a perder, porque la diligencia es solamente para nosotros, en el mal sentido, es ligereza, es precipitación, y nosotros podemos cometer errores, porque muchos por diligentes nos pasamos a insensatos. Es que yo lo hice porque yo creí, consideré. No, es que no es solo la intención de que usted lo quiera hacer bien. Usted debe de saber si lo que va a hacer es bueno o es malo. Aunque parezca bueno lo que está haciendo. Pero usted se equivocó. Hizo lo indebido. No se le puso a hacer eso a usted. Sí, pero yo creí que, es que no ande creyendo. Usted tiene que esperar que le deleguen para poderlo hacer. Porque si no se hace o se ha detenido, es por alguna razón. Es como hace muchos años poníamos, o alguien ponía aquí el ejemplo de aquella que va a ser en su metamorfosis el gusanito que va a ser mariposa, que si se le ayuda en ese proceso, la arruinamos, va a morir. ¿Por qué? Porque todo ese trabajo que ella está haciendo, todo ese esfuerzo, toda esa energía que está invirtiendo y que está produciendo, la están fortaleciendo para que cuando salga tenga las fuerzas para poder volar. Si usted viene y en su buena intención, negligente, porque lo está haciendo sin conocimiento, lo está haciendo sin reflexión, entonces usted viene y le empieza a ayudar. Ese es el problema de muchos que como padres hacemos los deberes de nuestros hijos. Como padres somos nosotros los que le arreglamos la cama. Como padres nosotros somos los que le hacemos la comida. Como padres nosotros hacemos todo lo que ellos deberían de hacer. Entonces cuando se enfrentan a la vida, no tienen fuerzas para volar. Entonces, ¿qué es la precipitación? Déjeme ver, aquí está, omite la reflexión. Mire, la precipitación omite, no toma en cuenta la reflexión. La precipitación, correr a quitarle el cascarón al huevito, no omite la reflexión, no se detiene y dice, ¿y si le hago un daño? No, mejor voy a preguntar, mire, disculpe, ¿usted sabe de esto? Sí, yo sé. Fíjese que yo tengo ahí en mi casa esto y esto. Pues, no lo toque, no, va a arruinar el proceso, va a matar al animal. Ah, ¿de verdad? Ah, entonces ya no lo hago. Pero la precipitación omite la reflexión. Por eso el diligente, el sabio, pregunta, mire, papá, mamá, mire, hermano, mire, hermana, yo tengo pensado esto y esto. ¿Usted cree que es bueno? ¿Puede darme usted su opinión? ¿Qué dice la palabra? ¿O en su experiencia puede usted decirme algo en relación a esto? Ese es el diligente.
El que no, solo se deja ir. Y lo hace. Omite la reflexión y consejos tal vez precisos. Lamentablemente, la voluntad y el corazón son ciegos. No aciertan con el verdadero camino que lleva al éxito, a la abundancia, a la prosperidad y a la felicidad. Lamentablemente, si nos dejamos ir solamente por los sentimientos, si tan solo corremos por sentimientos, pobrecito, yo le voy a ayudar, déjelo. Por eso algunas veces somos metidos. A veces el niño se cae y la mamá, el papá, quien sea, salen corriendo, que creen que le van a ayudar al niño. Y el papá sí es sabio y dice, no, déjelo, él solo se va a levantar. Y el niño está esperando que no, y nadie le hace caso, déjenlo. Él se va a levantar solo. Es que se va a caer siempre. Y cada vez que se caiga no va a esperar que todo el mundo salga corriendo a ayudarlo. Ay, pero pobrecito. El corazón es ciego. Muchos caminamos por los sentimientos. Muchos arruinamos la vida de otros, primeramente lo de nuestros hijos, por nuestros sentimientos. Y ahí siguen, que no pueden volar. Los que hemos cometido ese error, no estoy diciendo de mí ni de usted, no, aquellos que de alguna manera hemos cometido esos errores. La diligencia no surge de manera natural en la mayoría de las personas. Es el resultado de un carácter firme. El diligente nunca busca respuestas rápidas y fáciles. Qué importante esto. El diligente nunca no busca respuestas rápidas y fáciles. El negligente sí. Corre con lo primero que le dicen. Entonces, ser diligente no es ser precipitado. Espero que definamos bien estos dos conceptos. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan al éxito. Pero los atajos, el negligente, el haragán, el perezoso, el parásito. Pero los atajos, ¿qué son los atajos? Senda donde se acorta el camino, eso significa atajo. Senda donde se acorta el camino. Estos atajos conducen a la pobreza y en algunas veces a la descalificación. El atajo es hacer algo que está fuera de lo que es correcto. Esto nos pueden descalificar. Y esto nos lleva a la frustración, a los fracasos, a la escasez, a la depresión, a la vergüenza. Entonces los planes cuidadosos tienen éxito. Los que se hacen con afán al fracaso, o sea, con rapidez, con precisión. Las cosas se piensan bien, aunque sean muy insignificantes, pues las cosas que son insignificantes pueden llevarnos a la felicidad o al fracaso. Muchas veces no le damos y le prestamos la atención debida porque consideramos que aquello es insignificante. Pero esa cosa pequeña puede llevarnos al éxito o puede llevarnos al fracaso, depende cómo la tomemos. Y es por eso que muchos somos sabios en nuestra propia opinión. Vemos las cosas como que éstas fueran insignificantes, como que éstas no tuvieran trascendencia. Es posible que no lo tengan por nuestra falta de conocimiento o por nuestra inmadurez o sencillamente por nuestra insensatez. Pero las cosas pequeñas son las que destruyen las cosas grandes y valiosas, como lo dice el Cantares. Las pequeñas zorras destruyen los viñedos. Entonces no menospreciemos jamás
las cosas que son insignificantes. Preguntemos si no sabemos, por muy pequeñas que sean. Prefiramos pasar un momento de ignorancia que toda una vida. Termino con esto. Si queremos vivir en abundancia o con éxito, hemos de ser diligentes en nuestros asuntos, en nuestros estudios, en nuestros negocios, en nuestros planes, en nuestros proyectos o en todo aquello que pensamos. No evadir el esfuerzo, la fatiga y la aflicción que comportan. Todo tiene un precio. Todo cansa, todo fatiga. No nos rindamos solamente por eso, porque todo aquello que es bueno se tienen que pagar precios muy altos. Los que son precipitados, los apurados, los ligeros en sus asuntos o quieren hacerse ricos muy deprisa, suelen acabar en desastre. Yo quiero que lo veamos en capítulo 13 de los Proverbios, versículo número 11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Y el capítulo 28 y versículo número 20. La cita anterior fue la parte A, 28, 20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Entonces la vía rápida hacia la pobreza es la prisa en enriquecerse por medios ilícitos, por medios prohibidos, por atajos. Amén. Vamos a orar y espero, hermano, que tomemos en cuenta esto. Padre, te damos gracias, Señor, porque creo que todos tenemos proyectos y tenemos planes que si nosotros tomamos en cuenta esta palabra, Señor, qué importante la diligencia nos llevará a nosotros a una vida de éxito. Pero lo contrario, que es actuar alocadamente, apresuradamente, precipitadamente, nos llevarán al fracaso, Señor. Señor, en esta noche quiero suplicarte por aquellos que tienen el privilegio que yo no tuve como joven, Señor. Porque nunca tuve tu palabra, nunca tuve el buen consejo de ella. Inclusive, Señor, no tuve el privilegio de tener un padre en mi formación. Y tuve una madre que hizo todo lo que humanamente ella podía hacer, del cual la bendigo, Señor. Pero quiero suplicarte, Señor, que aquellos que, especialmente los jóvenes, que en esta noche tienen proyectos y tienen planes, que entiendan que esto solamente los podrán llevar al éxito si son diligentes, si son sabios en esperar el tiempo para cada cosa y esperar el buen consejo para su proyecto. Señor, que no alteren el tiempo de sus vidas, que no deseen tener hoy lo que es para mañana, que puedan esperar y ser entendidos, y que nosotros como padres, y también así como nosotros los que enseñamos tu palabra, podamos ser sus ayudas, enseñándoles, teniendo paciencia y siendo diligentes en hacerlo de la mejor manera. Gracias te damos en el nombre de Jesús.